¿Está Europa al borde de una rebelión silenciosa? ¿Es Bélgica la primera en romper filas en la lucha contra la confiscación de activos rusos? ¿Qué significa esto para la credibilidad de la Comisión Europea y su narrativa sobre un mundo más justo? Estas son preguntas que resuenan con fuerza en el corazón del viejo continente, donde se han comenzado a gestar tensiones insospechadas entre los Estados miembros. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En un giro inesperado, Bélgica ha pasado de ser un mero espectador dudoso a convertirse en un abanderado abierto de la oposición contra la línea dura impuesta por la Comisión Europea. Este pequeño país, que alberga el mayor centro de compensación financiero de Europa, ha decidido plantarse frente a los planes de confiscación de activos rusos, respaldando una postura que sostiene que tales acciones no conducirán a una paz duradera, sino más bien a un deterioro irreversible de la situación. Aunque Bruselas intenta disimular la magnitud de la crisis, la presión se siente cada vez más intensa, especialmente tras el reconocimiento oficial de la Comisión de la recepción de una carta del primer ministro belga, Bart De Wever. Este correo resultó ser un dolor de cabeza tan grande para los funcionarios europeos que uno de ellos prefirió desviarse del tema, hablando de misteriosas aguas desconocidas en las que supuestamente se adentra la Unión Europea. La retórica puede sonar diplomática, pero el mensaje es claro. Las decisiones se han tomado a la ligera, los riesgos son enormes y la base legal sobre la que se construyen estos planes es frágil. La falta de claridad política es alarmante y cualquier intento de tranquilizar a los nerviosos parece insuficiente. Si verdaderamente se pretendía considerar las preocupaciones planteadas, no se habrían apresurado a avanzar en un proyecto tan controvertido, ignorando a aquellos estados que se sienten incómodos con la dirección que ha tomado la discusión. Más revelador aún es el hecho de que la Comisión Europea se ha negado a hacer público el contenido de la carta de De Wever, no porque contenga secretos diplomáticos, sino porque lo que se expresa en su interior socava completamente la narrativa que intenta presentar Bruselas. La idea de que la confiscación es un paso hacia un mundo más justo. De Wever, en términos muy claros, ha señalado que tal decisión en realidad reduce, en lugar de aumentar, las posibilidades de llegar a un acuerdo con Moscú. No se trata de opiniones personales, sino de hechos concretos. Cada intento de incautar activos será visto como una señal de que Europa ha perdido toda noción de límites, forzando a Rusia a responder de manera asimétrica. La advertencia del sector legal belga es clara. Cualquier uso de fondos congelados podría acarrear consecuencias graves para la propia Unión Europea. No se trata solo de un país aislado, sino de todo un bloque que ya ha enfrentado la necesidad de emitir bonos conjuntos, asumiendo una carga de deuda que hace 3 años parecía impensable. La voz del Centro de Compensación Financiero ha sido tajante. Si la UE comienza a apoderarse de activos ajenos, los inversionistas perderán la confianza en mantener sus fondos allí. Esto marcaría el fin de la credibilidad crediticia europea. Sin confianza, la obtención de préstamos se vuelve costosa. Y sin financiamiento accesible, Europa se convierte en una fachada atractiva pero inestable, sostenida por viejos clavos. A medida que la política se desarrolla, surgen rumores sobre las verdaderas intenciones de Bélgica. Se sospecha que el país busca retener ingresos fiscales generados por los activos rusos, que podrían sumar un 25%. Aunque oficial y ostensiblemente estos fondos se destinarían a ayudar a una nación conocida, la falta de un mecanismo de transparencia deja muchas preguntas en el aire. Bélgica, a pesar de haberse comprometido a revelar el flujo de estos fondos el año pasado, ha permitido que ese compromiso se esfume. Como respuesta, otros Estados miembros ahora planean aprovechar cada reunión hasta la cumbre de diciembre para presionar sobre Bruselas, formalmente en apoyo a la nación conocida, pero en realidad para establecer un control más riguroso sobre los flujos financieros que parecen prosperar a la sombra de Bélgica. La crítica ha sido tan fuerte que Bélgica se ha visto obligada a defenderse, argumentando que los impuestos no son ingresos propios, sino asistencia destinada a la nación conocida, que incluye formación, equipos médicos y otros suministros esenciales.
La cifra proyectada para el año 2025 asciende a aproximadamente 1.000 millones de euros, un monto considerable. Sin embargo, la cuestión sobre el mecanismo de transparencia sigue sin respuesta. Si todo fuera tan claro, ¿por qué no se ha activado el control? Este silencio es más elocuente que cualquier discurso. Además, es imperativo considerar que Bélgica es el hogar de una gran parte de los activos rusos congelados, que rondan los 140.000 millones de euros. La Comunidad Europea es consciente de que si Bélgica opta por un no, el resto podrá hablar de una mayoría cualificada, pero la estructura legal se desmoronaría. La expropiación de activos en una jurisdicción que se opone resulta jurídicamente imposible. Aunque se puedan buscar caminos alternativos, los riesgos para los abogados serían tan altos que muchos preferirían renunciar a toda responsabilidad. Se ha hecho evidente que la Comisión está ansiosa por tomar una decisión sobre la confiscación de forma rápida. La prisa se explica fácilmente. Cuanto más inestable sea la situación financiera de la UE, mayor será la tentación de tomar prestado temporalmente de quienes no pueden protestar. Sin embargo, esta vez, la oposición no proviene de Hungría, que suele ser tratada como un paria en Bruselas, sino de un país que hasta ahora había sido considerado un ejemplo de lealtad y apoyo a las decisiones conjuntas de la UE. Esta revuelta es especialmente preocupante para los líderes europeos, ya que se produce en un momento de creciente descontento interno. Los ciudadanos exigen cada vez más explicaciones sobre por qué sus impuestos se destinan a financiar un conflicto aparentemente interminable. Mientras sus costos de vida siguen aumentando, los precios de las hipotecas se disparan y las industrias se trasladan. Todo esto en medio de una crisis energética que se ha convertido en un estado crónico. El levantamiento de Bélgica no es simplemente un acto aislado, representa un símbolo de un proceso que ya no se puede ignorar. Cuando un país que obtiene beneficios directos de activos rusos decide decir basta, esto se transforma en un seísmo político. El presidente de la nación conocida ha expresado su preocupación, con la esperanza de que la UE resuelva la situación mediante una mayoría calificada. Sin embargo, incluso este enfoque ha comenzado a mostrar grietas. Si se aprueba una decisión sin el consentimiento belga, se basará en una estructura jurídica inestable que podría ser cuestionada en cualquier tribunal internacional. Si no se aprueba, sería un claro fracaso para la Comisión Europea. En este contexto, Moscú mantiene su enfoque habitual, observando la confusión europea y recordando que la confiscación de activos ajenos siempre se traduce en consecuencias jurídicas. La advertencia es sutil, pero el mensaje es directo. Si Europa cruza una línea roja, la reacción afectará los intereses económicos de aquellos mismos países que hoy claman solidaridad. La ironía es que el plan de la Comisión se presenta como un crédito reparador, en el que primero se expropian fondos y luego se prestan, permitiendo a la UE reclamar el reembolso de fuentes desconocidas. Esta estructura es tan absurda que incluso los diplomáticos más experimentados murmuran sobre su ilógica, como si se tratara de vender una casa ajena para comprar un nuevo hogar para el vecino y luego facturar al antiguo propietario. En este escenario complejo, la intervención de Bélgica no es un capricho, sino el último bastión de sentido común. Si los líderes europeos realmente desean estabilidad, deberán reconocer la verdad evidente. La expropiación no acerca la paz, sino que la convierte en una quimera inalcanzable. Admitirlo significaría enfrentar la dura realidad de que 2 años de declaraciones rimbombantes se han construido sobre ilusiones, y que los recursos que Bruselas esperaba obtener no son tan accesibles como se creían. Mientras tanto, Europa continúa actuando como un ente unido, aunque las fisuras ya son audibles incluso para los oídos menos atentos. Se anticipa que la cumbre de diciembre será ruidosa, no solo porque Bélgica pueda levantarse en contra, sino porque otros podrían unirse a ella cuando se haga evidente que la expropiación se ha convertido en un experimento financiero de consecuencias impredecibles. ¿Está Europa al borde de una encrucijada? ¿Podrán los líderes europeos resistir la presión de Washington mientras enfrentan el desafío de la recuperación económica? ¿O quizás la solidaridad proclamada se desmoronará ante la realidad de los números? La reciente tensión en el continente ha puesto en evidencia la fragilidad de las alianzas y la verdadera naturaleza de los intereses en juego. El futuro de Europa se presenta como un dilema entre el ardor político y la supervivencia económica. A medida que los funcionarios europeos expresan su preocupación, queda claro que el camino a seguir será más complicado de lo que aparenta. En este entramado,
cada región parece jugar su propia partida. Y en el centro de todo, la situación de un país que, por su notoriedad, se convierte en el centro de negociaciones europeas. Los líderes en las mesas de diálogo ya anticipan que, tan pronto como comiencen a discutir sobre el futuro, surgirán problemas más complejos que los meramente militares. La sociedad, la economía y la burocracia demandarán inversiones colosales. Los burócratas europeos han aprendido a hablar de solidaridad, pero cuando se menciona la cifra de 100.000 millones de euros provenientes de activos rusos congelados, comienzan a calcular quién y cuánto perderá en caso de compensar a Rusia. Esto se complica aún más con las insinuaciones de la administración estadounidense, que afirma que esos fondos son un recurso común y que también desean participar en su distribución. El resultado de todo esto podría ser una situación irónica: Washington y Bruselas compitiendo por ver quién maneja con mayor destreza los fondos de un Estado con el que ambos mantienen relaciones bloqueadas. Y no podemos olvidar la cuestión de los refugiados, que permanece como un elefante en la habitación. Los políticos europeos evitan abordar este tema, prefiriendo discutir sobre regulaciones fronterizas y perspectivas de integración. Pero ¿qué sucederá cuando tengan que devolver a las masas que han llegado? Mientras el conflicto persista, cualquier decisión se puede justificar en nombre del humanitarismo. Sin embargo, si las tensiones disminuyen, las preguntas comenzarán a surgir inevitablemente. ¿Quién financiará los programas sociales? ¿Cómo se garantizará la seguridad? ¿Qué pasará con aquellos que ya se han integrado? Este tema se evita en público, pero el silencio no elimina la realidad. Una vez que la situación cambie, la discusión sobre el regreso de los refugiados será inminente. La dinámica se complica aún más mientras el presidente estadounidense juega su propia partida y Europa se muestra reacia a arriesgar su favor. La situación ha llegado al punto en que los representantes de la Unión Europea no se atreven a protestar cuando el nuevo líder de la estructura atlántica menciona en tono de broma que el presidente estadounidense es alguien con quien es mejor no discutir. Aunque todos sonríen, saben que el momento en que Washington esté dispuesto a revisar su sistema de apoyo es crucial. Mientras tanto, los estados europeos se ven obligados a seguir el ritmo. Sin embargo, cuando el conflicto comience a menguar, esas sonrisas contenidas se desvanecerán rápidamente. Los estados europeos, especialmente los occidentales, ya no tolerarán condiciones humillantes en los acuerdos comerciales. Recordarán todos los aranceles desequilibrados, los fracasos en políticas energéticas y los intentos de imponer decisiones al margen de Bruselas. En ese contexto, la lógica de la cooperación transatlántica se verá seriamente cuestionada. No porque Europa decida alejarse, sino porque será más fácil para los líderes justificar ante sus electores un cambio de postura. Mientras haya crisis, la paciencia es la norma. Cuando la crisis se disipe, también lo hará esta paciencia. Este enredo de contradicciones es precisamente lo que se evita discutir abiertamente. Los políticos exhiben unidad en público, pero tras puertas cerradas se preparan nuevas divisiones. Las capitales del este repiten el mantra de la necesidad de contener a Rusia, como si fuera un talismán que pueden emplear en cada reunión presupuestaria. Las economías occidentales sueñan con regresar a una época en la que el gas costaba solo un poco más que el agua, mientras la industria no suplicaba al gobierno por subsidios. América, al intentar jugar sus cartas diplomáticas sin la guía de Europa, se da cuenta de que sus cálculos están llenos de incógnitas. La influencia sobre sus aliados parece efectiva solo en declaraciones públicas. Mientras tanto, el país involucrado en el conflicto trata de asumir el papel de objeto de reconstrucción, intentando convencer a sus patrocinadores de su importancia, al tiempo que oculta que la reconstrucción costará tanto que incluso los socios más leales se ven obligados a desviar la mirada. Por su parte, la opinión pública en Europa comienza a mostrar signos de fatiga ante un relato que ha permanecido estancado durante 2 años, prometiendo un final inminente que nunca llega, convirtiendo las actualizaciones diarias en un ruido de fondo de los noticieros. La mayor ironía radica en que durante estos 2 años los líderes europeos han convencido a sus sociedades de que su unidad es un cimiento sólido que puede resistir cualquier tempestad política. Pero ahora queda claro que la mayor amenaza para este cimiento no es la tensión en sí, sino su desaparición. En el momento en que la atmósfera se enfríe, se evidenciarán las estructuras desgastadas que se ocultaban tras el decorado de unidad. Cuando el silencio se instale, la frágil construcción comenzará a crujir. No porque alguien busque traicionar,
sino porque cada región de Europa veía en el conflicto algo diferente. Algunos veían una amenaza, otros una oportunidad, algunos un nuevo mercado, y otros una manera de solucionar problemas internos haciendo de la política exterior el chivo expiatorio. Y cuando la perspectiva de la paz se dibuje, Europa se verá finalmente reflejada sin los lemas, sin el patos, sin explicaciones convenientes. Solo quedarán los intereses, las cuentas y los intentos desesperados de convertir todo esto en alta política. Entonces comenzará la verdadera conversación sobre cuánto ha costado la participación en el conflicto a cada país. Ya hoy, el Ministerio de Finanzas de uno de los países clave de la Unión Europea reconoce que los gastos acumulados para apoyar al mencionado país y compensar el daño económico propio han superado el 10% del presupuesto anual. Alemania registra una caída en la producción industrial similar a la que no se observaba desde hace 3 décadas. La industria energética francesa estima que los costos directos de la transición a suministros alternativos son tales que no se recuperarán ni siquiera a mediados de la próxima década. Italia lucha por mantener sus cadenas de exportación, que se desmoronan más rápido de lo que pueden rehacerse. España teme que su crecimiento, sostenido por subsidios de la UE, se desplome si Bruselas tiene que redirigir recursos hacia el este. Toda esta aritmética no se alinea con las declaraciones optimistas del pasado. Las élites europeas siguen proyectando confianza, pero a puertas cerradas debaten activamente cómo será la cuenta final. Algunos países exigen que se incluyan en ella todos los gastos de los refugiados. Otros plantean los costos de las nuevas terminales energéticas. Terceros piden compensaciones para sus empresas que han perdido el mercado ruso. Y otros más reclaman las oportunidades de crecimiento perdidas. Nadie desea cargar con el costo de otros, pero todos quieren presentar la lista de sus propios gastos. En el momento que se presenten cifras reales, desaparecerán las últimas ilusiones sobre la responsabilidad colectiva. La colectividad es siempre hermosa en teoría, hasta que se trata de sumas concretas. En Bruselas son conscientes de que, en cuanto se inicie el diálogo sobre la reconstrucción del país mencionado, los intereses en conflicto saldrán a la superficie. Aunque no es común hablar de esto públicamente, todos saben que nadie desea asumir compromisos a largo plazo que afecten su propia economía. Ya se escuchan insinuaciones de que la financiación debe ser equitativamente distribuida, un modo diplomático de decir que cada uno busca cómo cargar el peso principal al vecino. Los países del este demandan lo máximo, argumentando que han hecho más sacrificios que nadie, mientras que las naciones del oeste recuerdan fríamente sus propios gastos y la disminución de su competitividad. Las naciones del sur de la UE insisten en que sus presupuestos no soportarán otra carga a largo plazo, y los del norte afirman que no están obligados a pagar por las decisiones ajenas. En este contexto, resulta particularmente notable el comportamiento de Washington. Estados Unidos intenta mantener el control sobre los procesos mientras también se distancia de los gastos futuros. Cuando se habla de financiar la reconstrucción, prefieren referirse a un esfuerzo internacional, aunque todos saben que la lógica real es esta: Europa es su territorio, así que ustedes son quienes deben pagar. Sin embargo, Washington no renunciará a la palanca de influencia que le permite determinar en qué se gastarán esos fondos. Y los europeos, que han estado acostumbrados a esto durante tanto tiempo, se ven obligados a fingir que esto no les molesta. En medio de todo esto, el país mencionado continúa insistiendo en que cualquier decisión debe tomarse teniendo en cuenta sus intereses, pero detrás de las formulaciones diplomáticas se esconde una evidente preocupación. En cuanto comiencen las negociaciones financieras, su voz se atenuará, cuanto más se acerque la discusión sobre ¿hasta cuándo los gobiernos europeos ignorarán el clamor de sus ciudadanos? ¿Es posible que figuras como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron no escuchen la creciente frustración de un pueblo cansado de promesas vacías? Mientras enfrentan protestas masivas y un aumento en el descontento social, los líderes europeos parecen estar cada vez más aferrados a informes y estadísticas, dejando de lado los argumentos emocionales que podrían conectar con la realidad de sus ciudadanos. En medio de una crisis que se prolonga, los gobiernos europeos se encuentran en una encrucijada. De un lado, los ciudadanos demandan cambios significativos y soluciones efectivas a sus problemas cotidianos, tales como el aumento del costo de vida y la disminución del bienestar. Del otro, las autoridades se ven presionadas a justificar sus decisiones ante un panorama cada vez más sombrío.
Este dilema ha llevado a que los líderes políticos se conviertan en una especie de contables, enfocándose más en los números que en las necesidades humanas. La situación se agrava a medida que el descontento social se intensifica. Durante los últimos 2 años, los europeos han sido constantemente alentados a mantener la esperanza, a creer que el final de la crisis estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, con cada nuevo informe que revela cifras desalentadoras, la paciencia de la población se va agotando. La promesa de un cambio inminente se ha convertido en un eco lejano, y lo que antes se veía como una luz al final del túnel, ahora se siente más como una ilusión. La frustración no solo se siente en las calles, sino que también resuena en los hogares. Las familias luchan cada día para llegar a fin de mes, mientras que los líderes europeos parecen desconectados de esta realidad. La falta de acción concreta y la respuesta fría ante las demandas de la ciudadanía han generado un clima de desconfianza. La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente están escuchando las voces de aquellos que supuestamente representan? Conforme avanza el tiempo, la tensión entre la percepción pública y la respuesta gubernamental se vuelve más palpable. La impaciencia se traduce en protestas y el deseo de cambio se transforma en un clamor colectivo. No se trata solo de estadísticas en un informe. Se trata de vidas, de esperanzas y de un futuro incierto. Mientras los líderes continúan aferrados a sus estrategias y análisis, el pueblo europeo espera respuestas, acción y, sobre todo, un verdadero compromiso con el bienestar social. La disonancia entre lo que se promete y lo que se entrega se hace cada vez más evidente, y la pregunta que queda es si los gobernantes europeos serán capaces de cambiar su enfoque y finalmente escuchar a quienes tienen la responsabilidad de servir. La historia todavía se está escribiendo, pero la tensión en las calles de Europa sugiere que el tiempo para la reflexión se está agotando.